Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio al segundo día del Seminario Internacional El Sueño Inconcluso, bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. El día de hoy iniciamos con esta mesa que hemos titulado América Latina en la disputa geoestratégica y está integrada por cuatro ponencias, y bueno, apertura este segundo día de actividades el doctor Jorge Marchini, quien ha titulado su ponencia Incertidumbre Geopolítica y América Latina. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación del doctor Manchón y pues adelante. Tiene usted 15 minutos. Dio todo un prestigio y reflexión con tantos temas de la región, pero también está la cuestión vinculada a cuál es nuestra función actualmente desde el ámbito académico y sobre todo la relación también con la sociedad, con los movimientos sociales en general, que tienen, por supuesto, posicionamiento tomado respecto a este tema. Tiene eco no sé si este eco está bien o está mal, no sé si hay un eco. Bueno, sigo con respecto a esto. La primera diferencia que quiero plantear es que no existe una relación directa en el posicionamiento de América Latina similar al que teníamos en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. En la situación actual, estamos hablando de junio de 2026, América Latina no está en el centro de la escena política internacional, como lo estuvo mucho tiempo y muchas oportunidades a lo largo de la historia de los últimos 2 siglos. Sí está planteado entonces un debate con respecto a qué lugar tiene América Latina en este enorme cambio geopolítico y de posicionamiento que tiene el mundo en este momento. Sobre todo lo vemos día a día con respecto a la situación de guerra en el mundo, lo que todo el mundo conversa respecto a las posiciones de bloques. En general se habla mucho, obviamente, de las potencias y la condición de China surgente, Estados Unidos hegemónica, pero con posiciones en decadencia y en posiciones también con dificultades y también con derrotas en el plano militar en este momento, con el caso de Irán. También respecto a la condición de Rusia, por supuesto por la condición de la guerra, pero también por su posicionamiento geopolítico en las disputas internacionales. Eh, Hablamos también de otras categorías mucho más amplias. Hablamos mucho del norte global, o digamos los países centrales, o norte global, una definición que altera un poco definiciones anteriores. Y también hablamos del sur global, una definición que también es amplia, pero tampoco muy clara. Por el sur global, que es lo que no es la misma categoría que país periférico o país central, porque obviamente entra en el sur global China, tiene que haber el nivel de desarrollo, se dice que es la historia de haber vivido la colonización, pero bueno, no son temas que aparecen muy claros. Pero obviamente existe una disputa y bloques internacionales y disputas que también se manifiestan y tienen obviamente efecto y reflejo en América Latina. Lo más importante es para decir es que obviamente acá lo que está en juego actualmente en América Latina es qué lugar está planteado en esta disputa y qué ámbito tiene esta disputa para las condiciones del debate que está presente actualmente, que es la integración latinoamericana o el sueño de integración latinoamericana, de confederación, de unidad, que de alguna forma sí nos recorre estos 2 siglos que van hasta la actualidad. Digo esto porque el tema de este tipo de unidad, este tipo de referencia, estamos ante la imposibilidad de hacerlo, estamos fuera del juego, los juegos están en otro lugar, obviamente hay condiciones políticas que están cambiando, también se puede hablar de económicas, tecnológicas, hay condiciones que están cambiando muy, muy vehementemente y no aparece la escena entonces aparentemente propicia para las condiciones de América Latina. O por el contrario, estas condiciones de disputa internacional plantea otra vez, como tantas veces ha ocurrido, donde América Latina y los países en forma individual, pero también en forma regional, pueden pensar un destino, una referencia y un posicionamiento común ante eventos los cuales no son partícipes o no son protagonistas, pero sí son de alguna forma tributarios de ellos y también obviamente que requieren posicionamientos propios.
Eh, el primer tema es, respecto a América Latina, es una opinión que existe, que es el tema de la posición, sobre todo de Estados Unidos. Es decir, la posición central ha sido de Estados Unidos el retome de la doctrina Monroe con una con una reconversión, un tipo de actualización, con una enmienda, digamos, si queremos planearla, este famoso documento de Estados Unidos estratégico del mes de noviembre pasado, donde claramente se plantean objetivos en forma cruda, es decir, tanto así que directamente se dice restaurar la presencia de Estados Unidos preeminente en la esfera, en el hemisferio occidental. Es decir, que Estados Unidos pasa a ser y desea ser y se plantea ser, y cada declaración del presidente de Estados Unidos así lo afirma, la potencia central ante el cual los países de América Latina son tributarios. Es decir, de alguna forma aparece entonces una idea que es la de área de influencia. Área de influencia, América Latina, seguimiento de doctrina Monroe, adaptada por supuesto de esta época, es tierra de Estados Unidos. Así se puede hablar, por ejemplo, de cambiar el nombre al Golfo de México, o por supuesto intervención directa en Venezuela, o amenaza a lo Gaza, digamos, porque es una amenaza salvaje en el caso de Cuba, y por supuesto en cada evento participaciones políticas, participación política en Colombia, en Perú, en Bolivia, es decir, en cada lugar con presidentes más afines que son directamente, recorren, digamos, este camino haciendo alaraca de su lealtad al presidente de Estados Unidos, sobre todo. Entonces aparece esta cuestión de cómo son las condiciones para poder plantearnos este Día de Unidad Latinoamericana. Eh, por un lado vemos la idea de estas reparto de influencias, una condición también de bloques que están enfrentados. Aquí hay un cambio muy fuerte que también nos tiene que ver con esta época, que es la presencia sobre todo de China, el tema económico y sobre todo también obviamente estratégico a nivel internacional, eh, que tiene mucho que ver también con los cambios comerciales, cambios de inversiones, cambios de condiciones de complementación y de acercamiento entre países que no existía años atrás. Es el gran tema a nivel mundial, pero que se percibe claramente en América Latina. Es un ámbito de disputa América Latina respecto a esta influencia de China. Y esto tiene que ver también con el hecho de que el tema de las condiciones de la situación de América Latina de alguna forma también atraviesa esta perspectiva. Y ahí aparece también lo quiero refutar también, reflotar el tema de esto del área de influencia. América Latina aparece entonces como área de discusión, de disputa, de un área donde el presidente de Estados Unidos y el gobierno norteamericano en este momento plantea que debe volver su preeminencia, y aparece también la disputa internacional. Digo esto porque esta área de influencia también se verifica en los organismos internacionales. Es decir, ha habido, por ejemplo, con respecto al Consejo de Seguridad, digamos, ámbito que tiene que ser referencia por lo menos de acercamiento y debate, los grandes debates, conflictos internacionales. El debate de Medio Oriente ha entrado de alguna forma planteada, por ejemplo, en posiciones y resoluciones del Consejo de Seguridad respecto a bombardeos de Irán a países árabes, con resolución del Consejo de Seguridad, pero llamativamente no ha surgido ninguna posición respecto al tema Cuba, por ejemplo, o el tema Venezuela. Es decir, no ha habido posiciones en el Consejo de Seguridad. No ha habido, en el caso de Cuba, que es lo que estamos actualmente observando como forma más directa y más sensible, no ha habido ni acercamiento de posiciones hacia un tipo de resolución del Consejo de Seguridad respecto a un tipo de bloqueo y de ahogamiento de un país que no tiene precedentes en los últimos años, que altera todas las normas internacionales y por lo tanto que existe la condición, digamos, de un debate internacional distinto, donde las posiciones, también los bloques tomen posición. Esta es la cuestión que plantea entonces el debate que yo quería ver del principio. ¿Cuáles son las condiciones para América Latina en este marco? Digo esto, las posiciones pueden ser, me parece, muy alternativas. Por un lado, bueno, y mismo esto se notaría en el ámbito académico, que fue un ámbito solamente para añorar lo interesante que fue la historia de América Latina hace muchos años, pero no hay nada para hacer ahora. Discutiremos nuestros héroes, nuestras referencias, nuestros grandes sucesos, los intentos, nuestro pensamiento, pero de alguna forma este tipo de juego, esta pata arriba de las cabezas de todo el mundo, impediría discutir, sino en un ámbito cerrado, en un ámbito sin influencia real en la sociedad. Eh,
nos quedaría solamente describir lo que ocurre, es decir, plantear, bueno, aquí está pasando esto, pasa esto, entonces somos como relatores, nos quedaría relatar todo esto, o de alguna manera se reabre otra vez, y esto es un poco lo que yo quería traer a debate, un poco para poner en condiciones de perspectiva también este evento, se reabre otra vez, paradójicamente, por esta condición que aparece en un principio cerrada, una condición, digamos, de intervención mayor, justamente se abre un periodo donde este debate se está poniendo en desarrollo y que planteará en el próximo periodo, sin ninguna duda, posiciones y cambios en América Latina y que requieren, y esto es una cuestión para plantear en este evento justamente, requieren también de los pensadores, de las propuestas, de la reflexión, de la enseñanza histórica para poder tener también capacidad de intervenir en forma más clara, mucho más efectiva en el periodo que nos toca vivir. Eh, Aquí el tema es, de alguna manera, estos temas de momentos de transición, momentos de crisis, son justamente los que plantean los países que están fuera de juego, quizás una necesidad de toma de posiciones. De alguna forma aparecen estos juegos. Aparece, por ejemplo, un juego de Canadá de los países intermedios. Los bloques, hay dos grandes bloques o tres bloques, pero puede aparecer un cuarto bloque que sería el que plantea Canadá de los países de economía intermedia. Economía intermedia que por otro lado nosotros no tenemos tantas relaciones y también son difíciles de plantear. En el caso de Canadá, por ejemplo, que es un país que también está vinculado con México mucho, bueno, es un país que también tiene condiciones, sin duda, de desarrollo importantes, pero también condiciones complejas, como es el caso de la explotación minera, las condiciones, digamos, de complementación entre países más desarrollados o asimétricas en países más desarrollados y menos desarrollados. Eh, a qué referencia quiero poner en perspectiva? En 1955 se da un debate muy similar al actual, pero quizá con condiciones distintas actuales, y tal vez las actuales estuvieran mucho más en perspectiva de lo que se planteó originalmente. En 1955 se da la conferencia de Bandung, famosa conferencia de Bandung, donde de alguna manera y hay un famoso discurso de Sukarno, en ese momento que era presidente de Indonesia, que plantea que América Latina tiene la perspectiva, América Latina, el mundo tiene la perspectiva, los países que no están incorporados en esta disputa entre dos bloques importantes, como era obviamente Estados Unidos conduciendo a Occidente y la Unión Soviética en el bloque socialista en general, tendría la posibilidad de tomar una posición común, que tenía algunas cuestiones, una reafirmación de la soberanía, tiene que paralelo con el 1826, la reformación de la soberanía, y el segundo tema era el tema de la paz y la complementación y la no participación en bloques militares o en posicionamientos de potencias respecto a los conflictos internacionales. Es decir, este tipo de búsqueda, que también tiene un derivado posterior, que es la búsqueda de caminos del desarrollo, que va a tener luego muchos derivados, la aparición de organismos que van a tratar en los países periféricos estos temas. En América Latina, la ADI aparece, o va a ser la UNCTAD en la década del 60-70, con mucho más pertenencia discutiendo el desarrollo. Es decir, un momento de dificultades aparece la necesidad de una toma de posición independiente. Aparece también esta toma de posición independiente de otra manera, que es respecto a cómo intervenir los organismos internacionales. Es decir, las posiciones solamente encontradas, que ya tenemos también en vista la propia organización del Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, en el cual los países centrales, los ganadores de la guerra, en este caso Francia, Inglaterra, por supuesto Estados Unidos, Rusia, China, también adherida, plantean la posibilidad de tener el veto, la posibilidad de tener la imposición de condiciones que deben aceptar y la no referencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde de alguna forma participan en forma igualitaria los países en temas de posiciones que lleven a toma de posición con efectividad, es decir, con acciones posteriores. Eh, Acá, en esta condición actual, hay un cambio respecto a 1955. Una paradoja también. Actualmente, Indonesia en los últimos días ha declarado, por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior. Estos últimos días, ¿no? Una paradoja porque parecía ser como que todo este cambio que tuvo también Indonesia es muy profundo, es un país casi con 300 millones de personas, ha planteado actualmente, porque aparece un ciclo nuevo económico y también de condiciones para los países en periferia. Tiene mucho que ver el ciclo de los commodities, es decir, el tema en el caso de América Latina, la producción de petróleo,
la producción minera, la producción de alimentos, aparece en el centro de escena en el cuadro internacional que sabemos del conflicto de Medio Oriente y de inestabilidad que estamos viendo las cadenas de abastecimiento, de producción y abastecimiento mundial. eh, Aparece en una condición también distinta a 1955. En 1950 el bloque, sin duda, de manejo de la producción y manejo de los mercados y manejo de la tecnología, era claramente muy superior a Occidente, sobre todo en la satisfacción de necesidades cotidianas también y de inversión de los países periféricos o los países en vías de desarrollo, como lo denominamos en algún momento, con respecto a los países centrales. Y en el caso centralmente respecto a la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía cuadros pero las relaciones comerciales y de complementación eran muy distintas a lo que hoy no se plantea de esa manera. Hoy China tiene una condición productiva muy amplia, muy poderosa, muy avanzada, muy organizada, con costos realmente competitivos. Es decir, estas son las condiciones que han cambiado mucho, que es justamente uno de los temas que más de algunas disputas Estados Unidos respecto a la presencia creciente, en el caso de América Latina, de las relaciones con China. Lo que, para sintetizar, porque yo sé que estas charlas tienen que seguir y yo por lo menos aspiraría a que esto abra más debates y que este evento sea el inicio de más vinculaciones nuestros dirigentes por un lado, pero sobre todo también entre movimientos sociales y las intelectuales, los pensadores de América Latina, es cuáles son las condiciones, cómo se puede arrancar para pensar, dejar de decir que hay que hablar de la unidad latinoamericana, lo cual es muy interesante, o muy ideológicamente poderoso, interesante, en perspectiva, idealista, para pasar a hechos concretos. Y yo creo que hay muchos hechos concretos que tenemos que trabajar inmediatamente, ya no esperando, y lo cual requiere sí ideas y propuestas. No alcanzan las consignas, no solamente consignas diciendo lo que deberíamos hacer o pensar, sino cómo nos planteamos concretamente para poder trabajar en temas concretos. Hay muchos temas concretos que se plantean para América Latina en este planteo del gran disloque que tiene la economía, el mundo y las condiciones geopolíticas de defensa, de movimientos humanos, de condiciones también para poder entender las relaciones internacionales de otra manera. Eh, yo veo algunos temas que hay que trabajar inmediatamente. El tema, obviamente, de las relaciones de las personas, es decir, las migraciones, un tema que tenemos que coordinar también. Ya hay problemas entre los países de América Latina por las corrientes migratorias, con tensiones chauvinistas que son muy peligrosas si no se pueden conducir de otra manera y plantear en forma más armónica. Existe también con respecto al tema financiero. Las condiciones financieras son muy inestables y probablemente aumentarán las tasas de interés en el próximo periodo a nivel internacional y esto va a dislocar también de alguna manera las finanzas de América Latina, sobre todo los países más endeudados. Yo pertenezco a uno de los países muy endeudados, que es Argentina, pero son varios los países que tienen deuda pública arriba del 100% de su Producto Bruto Interno. Y las tasas de interés, cualquier punto de tasa de interés afecta a un 1% también el Producto Bruto de esos países. Está también el tema de las condiciones productivas, es decir, claramente hoy tenemos estación de Bolivia, la estación de Bolivia tiene muchos componentes, pero un elemento ha sido el tema del agotamiento de los yacimientos de gas, sobre todo petróleo de Bolivia, es el tema del litio, por ejemplo. El precio del litio aumentó en el último año más de 180% y nuestros países tienen que entender política común respecto sobre todo a qué hace con la renta diferencial. Es decir, esta diferencia entre costo de producción y precio internacional, ¿quién se apropia de esa renta? En el caso de Argentina, en un gobierno como el de Milei, claramente son las empresas, todas las condiciones para las empresas. No hay apropiación por parte de la sociedad, ni tampoco para un proceso de acumulación industrial, ni tampoco para un tipo de distribución o de cobijo social distinta. Y esta es una condición que va a tener que discutirse en el próximo periodo y tenemos que hacer en común. De hecho, con el grupo de trabajo de Claxo se ha presentado una moción en el caso de la CELAC planteando la necesidad de coordinar por el tema de abastecimiento. Lo mismo ocurre también con alimentos, con el sector minero. Digo esto porque hay dos elementos. Hay un elemento de seguridad, en este caso estamos claramente en el caso del petróleo, de la energía, la seguridad energética es un tema muy importante, pero también no está tan desvinculado al verdadero perspectiva que es la soberanía en estos temas. La soberanía alimentaria, la soberanía energética, que son clave para encontrar algún tipo de desarrollo y sobre todo de capacidad propia de decisión. Está también, por supuesto, los temas eh, de salud vinculado con las corrientes y las condiciones también de vacunación, de atención médica,
la atención primaria y por supuesto también de especialización y de evolución tecnológica que tenemos en estos temas también en la región. Tenemos temas vinculados con la educación en general, tenemos vinculados con la cultura, hay muchos temas con los cuales se pueden tomar posiciones ahora. Acá la única discusión que está planteado es cómo debemos hacerlo, esperar que el mundo cambie y tomar posiciones solamente con los países que piensan como nosotros, o sea, que piensan nosotros, o deben ser planteos unitarios latinoamericanos generales que habrá que discutirlo y a ver hasta qué nivel llega ese debate. Por lo Me claro. parece que justamente lo que está planteado actualmente es que tenemos que no solo decir lo que está mal, lo que no resulta esta situación, sino qué proponemos como alternativa. Me parece a mí también que están dadas las condiciones, sobre todo primero por la historia, esta historia que se recogió en este evento de los 200 años y el recorrido que ha hecho América Latina, que realmente es llamativamente significativo y que nos honra de alguna forma como historia, que hay que retomar, que hay que aprender. Este es un punto de partida importante. Y lo otro es, bueno, salir de un clima de escepticismo un poco provocado, pero también quizá de alguna manera generado también las mismas frustraciones de eventos que ha ocurrido en América Latina en los últimos años, que no permiten sino ver un horizonte muy negro en este sentido. A mí me parece que no podemos pensar en este sentido de una forma optimista de que todo es fácil, que todo se soluciona solamente con algunas ideas. Es muy complejo el mundo por delante, pero sí también es un mundo con oportunidades. Yo creo que en el día de hoy, para cerrar, lo que está presente de los aprendizajes, ¿no? La presencia de la Universidad Estatal de Haití en este evento, evento que creo que debe abrir también una recomposición de nuestros vínculos mucho más estrechos con Haití, vinculado también con desafíos comunes y el legado que también Haití y la enseñanza de Haití hacia todos nuestros países en la emancipación de América Latina. Está también vinculado al hecho de que existe de alguna manera un estado de necesidad, un estado de necesidad de hacerlo. Y esto me parece que apura también a que los quienes estamos presentes en este tipo de pensamiento, de buscar alternativas, bueno, agilicemos esta perspectiva buscando de alguna forma caminos. Yo creo que los caminos hay que recorrerlos en forma amplia, no alcanza ni la melancolía ni la sola consigna, alcanza sí al pensamiento, al debate serio, al posicionamiento común y a las propuestas. Empezar a tener propuestas concretas respecto a hechos concretos y me parece que están dadas las condiciones, dada esta situación de América Latina, a que no olvidemos que el tren de la historia sigue funcionando, formamos parte de esa historia y que, bueno, las generaciones anteriores y las que vienen por delante convocan a hacerlo y tenemos quizá las condiciones para hacerlo si sabemos elegir los caminos y, por supuesto, saber seguir un debate que debe ser lo más amplio, lo más potente posible para tener los mejores resultados. Muchas gracias a todos por esta posibilidad de estar con ustedes. Muchas gracias al doctor Jorge Marchini. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Mauricio Esteves, quien va a presentar una ponencia titulada La nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos y sus implicaciones en América Latina. Tiene usted 15 minutos, Mauricio. Doctor Mauricio, adelante. Sí, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer primero que todo a los organizadores del evento por esta oportunidad. Y bueno, pues sin más, inicio con esta presentación. Como ya se mencionó, la nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos y sus implicaciones en América Latina. Antes que todo, quisiera dar unos breves antecedentes digamos, del contexto internacional actual y de algunas de las afectaciones que ya se pueden ver en nuestro continente, ¿no? En América en general y en América Latina en particular. Primero, América Latina como una región clave en la política de seguridad de los Estados Unidos. Esto se hizo evidente incluso antes de que apareciera esta nueva estrategia, entre comillas, de seguridad nacional de los Estados Unidos, justo después de la llegada de Donald Trump a su segunda presidencia y las acciones que comenzó a realizar primero hacia nuestro país, particularmente hacia México, tratando de presionar en un sentido económico y en temas de seguridad y de migración, que pueden ser algunos de los aspectos más importantes de las relaciones bilaterales. Y en ese sentido,
es probable que México sea el país más importante para la seguridad de los Estados Unidos y bueno, se pone de manifiesto justamente en estas primeras acciones. Y luego vamos a ir observando cómo se van a ir presionando otros espacios geográficos, otros países que van a jugar un papel clave en términos económicos, comerciales y también para la seguridad de los Estados Unidos y luego ya la configuración de esta estrategia de seguridad. Lo que podemos observar en este contexto actual es algo que podríamos denominar como una especie de repliegue estratégico de los Estados Unidos derivado del contexto económico y político internacional. Es decir, esto no es una mera casualidad y tampoco es una acción solamente impulsada por Donald Trump y su círculo más allegado, sino es una tendencia histórica que se ha podido observar ya en los últimos años y que ahora tiene estas nuevas condiciones y características. ¿A qué me refiero? Estados Unidos, si bien se proyectó históricamente como el principal vencedor o particularmente el único vencedor de la Guerra Fría, este impulso que tuvo económico, político, incluso en términos estratégicos y geopolíticos, se ha venido terminando y ha sido cada vez más complicado para el gobierno de los Estados Unidos alcanzar sus objetivos económicos, políticos y militares. En algún momento se pensaba, ¿no?, la posibilidad de generar, digamos, un marco de entendimiento con otros países, particularmente con sus socios más allegados dentro del marco occidental, particularmente los países que conforman la OTAN y la Unión Europea. Sí, más o menos, pero no, decime. Perdón, ¿me escuchan? Creo que por ahí se me metió un audio. Ok. Entonces, en este sentido, es importante, bueno, reconocer que Estados Unidos trató de mantener su primacía a pesar de que tenía algunas asociaciones o más bien alianzas estratégicas con otros países, ¿no? Esto nos lleva a un contexto internacional en donde podemos encontrar, por ahí se está metiendo un audio, donde podemos encontrar dos grandes proyectos que se contraponen entre sí, pero que tal vez pueden ser las dos caras de una misma moneda. Por un lado, un proyecto que se ha manejado sobre todo desde Rusia, desde China, desde finales de la década de los 90 y hasta la fecha como parte de su discurso político y diplomático, ha sido impulsado fuertemente por estos círculos, que se plantea como un mundo multipolar en donde se han puesto sobre la mesa algunas ideas que tienen que ver con estas condiciones beneficiosas, no solamente para estos dos países que estarían impulsando este proyecto, sino también para el resto de países en el mundo, para que esto fuera, como lo pongo acá, mutuamente beneficioso, ¿no? Pero eso no lo sabemos, más allá de las declaraciones, no podríamos decir tampoco, ¿no?, en mi opinión, que estamos ya en un mundo multipolar, sino que tal vez estamos en un proceso de transición en donde estas crisis sistémicas o estas crisis que podemos ver sí, en el mundo, pues se hacen cada vez más evidentes y esto obviamente repercute tanto para América en general como para los Estados Unidos y América Latina, ¿no? El otro modelo sería este modelo de esferas de influencia, en donde se pondría por delante estas ideas de orden, de poder, ¿no? Por eso lo planteo acá, más orden o más poder, y probablemente esta es el proyecto, ¿no?, o el marco de interacción que desde los Estados Unidos se está construyendo. Es decir, no perder esta primacía en el sistema internacional y si bien hay un repliegue, pues simplemente delegar ciertas responsabilidades y funciones a algunos de sus socios allegados, por ejemplo, en el caso de Europa, que sean ellos quienes gestionen los conflictos que se encuentran dentro de su marco territorial, como lo que, por ejemplo, está sucediendo en Europa, en el caso de Ucrania, ¿no? Aquí lo que veríamos en términos muy generales es que en el planteamiento multipolar pondríamos por delante la cooperación y las relaciones de poder, y en el planteamiento de esferas de influencia sería al revés, sería primero las relaciones de poder y luego la cooperación, ¿no? Digo, aquí estamos en un momento, como sea, de transición. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Y aquí lo planteo también en términos de una pregunta, ¿todo es culpa de China y de Rusia? Pues definitivamente no sería así, como mencionaba, es un proceso histórico que ya lleva algunas décadas y que hoy vamos viendo algunas de las consecuencias de estas acciones. Como dije hace un momento, lo primero fue el fin de la Guerra Fría, donde Estados Unidos se erige como el principal vencedor de ese proceso histórico, ¿no? Luego tenemos la crisis del sistema capitalista que se hace evidente con mucha claridad entre 2007 y 2008 con la crisis subprime, que va a afectar al sistema financiero internacional y que va a afectar también a el sector productivo, ¿no?, del capitalismo internacional y que va a comenzar a demostrar que estas narrativas que se construyeron después de la Guerra Fría, del triunfo de las libertades, del triunfo de la democracia, de los beneficios que se supone se iban a tener a nivel internacional, pues no es así, y que más bien los procesos de acumulación se mantienen constantes y esto va a generar además claramente diferencias económicas y sociales entre la población de todo el mundo.
Este relato triunfalista choca entonces con la realidad y entonces se abre esta posibilidad de que este capitalismo de rostro con rostro humano se haga a un lado y se nos muestre la verdadera cara de estas condiciones económicas que, bueno, se pueden retratar justamente en el rostro de los Estados Unidos y de este imperialismo que comienza a manifestarse de manera cada vez más clara y directa, ¿no? Como mencionaba, primero hacia el entorno de América Latina, particularmente hacia México, y luego hacia otros escenarios, ¿no? Cuando vemos las acciones que lleva a cabo Estados Unidos, como decía hace un momento, en el caso de Ucrania, donde va a tratar de concentrar los beneficios económicos y distribuir las pérdidas entre los países europeos y la propia Ucrania, ¿no? O las acciones sobre Venezuela o las acciones también en el estrecho de Hormuz en Medio Oriente, ¿no? En este escenario también se construye una asociación estratégica entre China y Rusia y en búsqueda de la mayoría del mundo, es decir, estos dos países se asocian, como lo planteo acá, no en términos de una alianza militar, simplemente en términos de espacios de cooperación en donde haya intereses de ambas partes y por esa línea, digamos, se pueda caminar. Y esto también de cara a tratarse de acercar con el resto de países en el mundo, con los países del sur global, para tratar de configurar esta nueva relación. Bueno, con esto pasamos entonces a los puntos claves de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Ahí vamos a ir observando algunos puntos que tal cual están en la agenda, ¿no? Que tal cual han sido explicitados de manera directa en este documento. Y bueno, pues Estados Unidos primero, ¿no? Esta idea de American First es algo que se comenzó a notar incluso desde la campaña de Donald Trump como uno de sus principales recursos, ¿no? Para tratarse de hacer primero con la presidencia y luego lanzar este tipo de acciones e iniciativas hacia el resto del mundo, ¿no? Según Washington, Estados Unidos primero debe convertirse en el lema para todas las naciones del planeta, es decir, los deseos estadounidenses son las órdenes por cumplir, no a discutir, aunque vayan en detrimento de los intereses nacionales de cada uno de los países. Aquí también se comienza a hacer una especie de distinción entre los distintos países que se asocian con los Estados Unidos de diferentes maneras. Algunos de estos países van a ser sus aliados, ¿no? Podremos, lo decíamos hace un momento en el caso de la OTAN o de la Unión Europea, otros socios importantes o estratégicos para Estados Unidos, como puede ser México, algunos que se acercan o que se someten, digamos, a las directrices de los Estados Unidos en el plano latinoamericano. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, ¿no? Que tienen gobiernos que son fundamentalmente conservadores, por decirlo en esos términos, que directamente se someten o incluso tratan de impulsar la agenda de los Estados Unidos dentro de sus propios países, y inclusive lo vamos viendo ahora en el plano de las elecciones en diferentes países latinoamericanos, donde Estados Unidos directamente ha tratado de incidir, por ejemplo, con declaraciones. El caso de Honduras es muy relevante, e inclusive en otros procesos electorales en América Latina, ¿no? Entonces, Estados Unidos deja claro que el precio de desobedecer será mucho mayor que las pérdidas ocasionadas por someterse a los intereses de esta potencia norteamericana, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían los intereses? Pues básicamente tiene que ver con, digamos, un reacomodo, un reajuste de las capacidades productivas de los Estados Unidos a través del acaparamiento de riquezas naturales, como son los hidrocarburos, minerales y tierras raras, y bueno, esto está establecido directamente en el documento. Y regresando al caso, por ejemplo, de Venezuela, esto nos hace bastante sentido, ¿no? La acción que llevó a cabo a principios de este año el gobierno estadounidense y tratar de mantener el control, sobre todo, no tanto de la producción de energéticos, sino de su comercialización, tratando de obtener beneficios económicos adicionales. En el caso ucraniano también llama la atención cómo se logra un acuerdo de minerales independientemente del resultado del conflicto y de la supuesta mediación que Estados Unidos pretende realizar, ¿no? Entonces ahí vemos cómo justo esto es algo que está en la agenda política de los Estados Unidos, de su política exterior y para su seguridad. En el caso de China, bueno, Estados Unidos se dispone a establecer mecanismos, incluso militares, para mantener fuera del continente americano a uno de sus principales adversarios. Es decir, y eso lo discutíamos en algún momento en diferentes mesas en la UAM, el telón de fondo de muchos de los conflictos que pueden existir a nivel internacional, incluido el conflicto en Ucrania, puede tener justamente el choque entre los Estados Unidos y China en esta
en esta competencia, por decirlo de alguna manera, entre estos países y en la necesidad de Estados Unidos de fortalecerse primero en su plano más inmediato. Bueno, también se plantea la relación con Europa, que debe, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, Europa debe de hacerse cargo de su propia seguridad, pero Estados Unidos cosechar algunos de los beneficios económicos que derivan de ello. Ya decía, el acuerdo de minerales, pero también el pago, por ejemplo, de los apoyos para Ucrania, el propio proyecto de rearme de Europa, que significaría trasladar recursos públicos de los países europeos hacia sectores privados y algunos de ellos incluso hacia los Estados Unidos. Recordemos que Europa no tiene una capacidad de producción de armamentos como sí la tiene los Estados Unidos y que, bueno, parte del proyecto es gastar estos recursos para este rearme ante la supuesta amenaza de Rusia, ¿no? Entonces, Estados Unidos ahí buscaría tener una implicación diplomática para mitigar el supuesto riesgo del conflicto entre Rusia y los estados europeos, ¿no? Sobre todo la amenaza que se supondría es para Europa, Rusia, ¿no? Y bueno, lo que decía, concentrar ganancias. El Medio Oriente se compromete en este, digamos, documento, el gobierno de Estados Unidos, a garantizar los suministros energéticos del Golfo, que no caigan en manos de un enemigo declarado, que ya vemos también en las acciones de hace aproximadamente 100 días, cuando deciden atacar en medio de negociaciones a Irán, Estados Unidos y su aliado Israel. Y bueno, no solamente aquí podríamos observar esta intención del control de la producción de hidrocarburos o incidir directamente en los precios de los energéticos, sino también controlar el paso de mercancías que pueden resultar ser importantes para todo el mundo y que pueden ser estratégicas particularmente para países como China, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va observando que este plano que esta estrategia no se limita, ¿no?, a espacios geográficos determinados, sino que más bien tiene una pretensión y un alcance global. Para África, pues simplemente una búsqueda de recursos energéticos y materiales críticos. Ahí, bueno, ahí tendría que haber alguna relación o asociación con los países europeos. Y en el caso que nos compete, el de América Latina y el Caribe, bueno, para estos países, Washington lo que da a entender es que no tolerará que nadie dificulte el acceso a las geografías clave en toda la región, algo que comprende tanto los yacimientos como también las infraestructuras energéticas y los puertos. Ahí hace sentido lo que mencionaba hace un momento en la presión que se lleva a cabo sobre Panamá y sobre el intento de mantener un control más explícito sobre el canal de Panamá y expulsar de este territorio a las empresas chinas. También vamos a ver cómo va a haber una intención de mantener cierto control más hacia el sur, hacia el estrecho de Magallanes, y en este espacio también tendremos que pensar la relevancia que podría significar el corredor interoceánico que se estaría planteando en el caso de México, ¿no? E incluso ese tipo de declaraciones en donde se habla de un Golfo de América para tratar de resignificar o renombrar este espacio territorial y volverlo mucho más cercano a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ha buscado entonces Estados Unidos de manera abierta y directa? Pues reclutar a líderes regionales que pueden ser utilizados, ¿no?, a través, digamos, de una serie de recompensas o de herramientas para poder tener un espacio mucho más sencillo, ¿no?, para poder alcanzar sus intereses estratégicos, económicos y geopolíticos, usando de diferentes formas algo que se podría denominar como una especie de diplomacia comercial, que no es otra cosa sino que tratar de imponer una serie de medidas arancelarias, no solamente con los países que son adversarios de los Estados Unidos, como podría ser China, por ejemplo, o Rusia, sino incluso con sus socios más allegados, ¿no? Lo vemos en el acuerdo que se logró con la Unión Europea de la imposición de aranceles al 15%, lo vemos con las amenazas constantes hacia México, lo vemos con las amenazas que también ha tenido con países como Brasil o como Colombia en el ámbito regional, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que se está usando constantemente para alcanzar estos objetivos, ¿no? Estados Unidos tampoco tolerará a los competidores no hemisféricos, ahí particularmente está haciendo una referencia a China, en una región que pretende mantener bajo control, ¿no? Y para ello está pues dispuesto a dar respuestas firmes y sustanciales, ¿no? En ese sentido, no se ha quedado este tipo de documentos como mera retórica, como una mera declaración, sino ya vemos este tipo de acciones que mencioné hace un momento, en el caso de Venezuela o las presiones que se están
suscitando a lo largo del subcontinente latinoamericano. Bueno, aquí simplemente observar en este mapa la importancia, la relevancia que tienen algunos de estos pasos, como el propio Canal de Panamá, que no solamente afecta o no solamente hay un interés directo en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Que podría conectar, históricamente ha conectado sus dos costas, la costa este y la costa oeste, que además reduce en términos muy específicos el tiempo de traslado, ¿no? De estas mercancías, sino la posibilidad no solamente de controlar, como decía, el tema de energéticos o precios, ¿no? O producción de energéticos, sino también la comercialización de diferentes mercancías. Y esto lo vamos, digamos, vinculando, ¿no? Con esta especie de diplomacia arancelaria comercial, estas presiones arancelarias. Esto nos hace mucho más sentido en esta lógica de que los Estados Unidos, si bien han tenido una preponderancia luego de la desintegración de la Unión Soviética en términos económicos, sobre todo del sector financiero, ¿no? Recordemos que los Estados Unidos siguen siendo esta gran capital, ¿no? Para el sector financiero a nivel internacional. Ahora también pretenden fortalecer estos sectores productivos, industriales, que, como vimos en el proceso histórico, se fueron deslocalizando, ¿no? Y ejercer también un control directo sobre las materias primas y sobre algunos recursos estratégicos y críticos. Y aquí, bueno, también vemos estas otras rutas marítimas que resultan clave para el comercio internacional y cómo pues el hecho de mantener un control directo, explícito sobre estos territorios, pues le significarían una ventaja adicional en términos geopolíticos para los Estados Unidos, y es ahí donde encontramos también parte de, digamos, los orígenes de este tipo de acciones. Es decir, lo que se estaría poniendo de manifiesto son los intereses económicos de los Estados Unidos a través de esta estrategia de seguridad nacional, en donde, si bien se adorna con algunas palabras que tienen que ver con cuestiones como el combate al crimen organizado o lo que se dio por denominar narcoterrorismo, al final lo que está en el fondo y lo que es sustancial para Estados Unidos o para el presidente de los Estados Unidos son sus intereses económicos, que, dicho sea de paso, no es que sean los intereses de toda la nación, de todos los Estados Unidos, y que estos beneficios económicos se vean reflejados en la calidad de vida de los estadounidenses, no, todo lo contrario. Lo que podríamos observar es más bien un proceso de acumulación en ciertas élites económicas, ciertas élites políticas, incluso la propia familia del presidente Donald Trump, que se han venido beneficiando justamente por estos procesos de acumulación. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de algunos empresarios muy allegados, al menos al principio, al movimiento MAGA, como lo es Elon Musk, que está por sacar, si no es que ya sacó a bolsa su empresa, y esto lo proyecta como uno, bueno, ya es uno de los hombres más ricos del mundo, pero todavía para que su fortuna se ensanche todavía más. Bueno, para ir cerrando y no consumir más tiempo del indicado, en conclusión, pues esta no es como tal una nueva estrategia de seguridad, más bien es algo que hemos observado históricamente, sobre todo en el plano de América Latina, en donde históricamente nuestros países han sufrido, ¿no? De estas acciones políticas, de esta presión económica, incluso de acciones militares concretas de parte de los Estados Unidos para alcanzar sus intereses, y lo que vemos ahora, como mencionaba, es una especie de repliegue de los Estados Unidos hacia el continente americano para tomar fuerza desde aquí y continuar, digamos, con esta dinámica de mantener presión sobre otros espacios en donde puede delegar ciertas responsabilidades a socios clave, como a la Unión Europea, en el caso de Europa como tal, como Israel, que bueno, es un socio, pero también ejerce cierta presión interna dentro de los Estados Unidos, o incluso países que se encuentran desplegados en la zona del Golfo Pérsico, en donde se había proyectado como un garante para su estabilidad y su seguridad, al tiempo que trata de contener el crecimiento económico de China, su presencia política. Insisto, esto tampoco es nuevo, lo podemos observar desde incluso los años de Barack Obama, donde ya se observa a China como un adversario muy importante a los intereses de Estados Unidos, nada más que las vías para tratar de contener su crecimiento son más explícitas en el caso del gobierno de Donald Trump actualmente. Y bueno, lo que podríamos observar es una especie de imperialismo histórico de los Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la propia esencia en la configuración del país y sus procesos de expansión y de crecimiento, desde que parte, digamos, como Estado, una vez que se configuran estas 13 colonias y comienza esta expansión, hasta la fecha, ¿no? Entonces, Estados Unidos
pues simplemente, en mi opinión, recupera, ¿no?, parte de su esencia, que en realidad también considero que nunca pierde, y que ahora la hace de manera más explícita en un contexto en donde, como decía al principio, tenemos estos dos grandes proyectos, ¿no? Por un lado, este mundo multipolar, y por otro lado, un espacio de esferas de influencia que, aunque tienen algunos rasgos que puedan compartir ambos proyectos, bueno, al menos en lo que se ha manifestado, pues tendrían implicaciones distintas para el mundo. Pues muchísimas gracias. Yo con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias a doctor Mauricio Esteves. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela Ruffinelli, quien va a exponer una ponencia titulada América Latina en la disputa global, crisis civilizatoria, reordenamiento imperialista y ultraderechas. Adelante, doctora Gabriela. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. No sé si se escucha bien, yo estoy escuchando un eco. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Así que muy agradecida con el profesor Federico Manchón por su invitación. Y bueno, voy a tratar de compartir, si me esperan un segundito, acá lo voy a encontrar. Una breve ponencia, sobre todo, un breve PowerPoint, sobre todo para ordenar un poco la exposición. Ahí está, compartir. Bueno, espero que se esté viendo. Si se está viendo ya. Bueno, mi trabajo, traté de responder un poco a la pregunta que nos hacía el profesor. Amplía, Gaby. Esperen que estoy acá. Gaby, ¿Se está viendo el PowerPoint? amplía la imagen. Sí se ve. Sí se ve, perfecto. Un poco la pregunta de qué lugar ocupa nuestra América en este momento de crisis civilizatoria y de reordenamiento imperialista, ¿no? De disputas geopolíticas y de avance de derechas, ¿no? Me parece que esos tres elementos caracterizan el momento actual. Y bueno, ¿qué rol ocupamos nosotros? Sí, espero que ahí se haya pasado la imagen. Gaby. Lo voy a poner en modo presentación para que se pueda ver mejor. Claro. Esperen. Tengo que ver un segundito, por favor. Acá está. ¿Ahí se ve? No. ¿Lo están viendo? Está cargando. Sí, está un poco lenta. No sé si es mi conexión a internet. Bueno, yo sí la veo. Ya, de hecho, ya mi computadora ya cargó. Ok. Gracias. Bueno, de forma esquemática y para no abusar del tiempo, que es breve, la presentación tiene tres elementos a considerar. El primero es que no podemos analizar este momento, como decía, de incertidumbre, de crisis mundial, de disputas geopolíticas y de reconfiguración de las derechas a nivel global si no tenemos en cuenta que partimos de una crisis del capitalismo, que es una crisis con múltiples manifestaciones, una crisis de larga data, desde los años 70 en adelante, y que ha dado un salto cualitativo, creo yo, con la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. Y esta crisis, a su vez, tiene múltiples manifestaciones, decía, manifestaciones financieras, políticas, sociales, ecológicas, alimentarias, de la vivienda. No son crisis distintas, sino que conforman una misma crisis, una crisis civilizatoria, una crisis del orden capitalista. Y un elemento muy importante, que es el tema de este panel, es esto también implica un declive relativo de la hegemonía estadounidense, ante la emergencia de una potencia de alcance mundial como es China, y eso es lo que nos afecta, tal cual lo hemos visto lo plantearon los compañeros que estuvieron hablando antes que yo. Y esto a su vez
el tercer elemento que me interesa plantear o dejar planteado es que esto obviamente trae consecuencias para los pueblos, para las clases trabajadoras, consecuencias en cuanto a que aumenta la desigualdad social, la desigualdad entre países y al interior de los países, aumenta la precariedad laboral, las condiciones de su empleo y desempleo, el problema de la vivienda, el deterioro medioambiental y el auge de estas derechas que bueno, pretenden canalizar el descontento social. Por un lado, para no entrar demasiado en la cuestión de la crisis, pero yo creo que hay dos elementos importantes para tener en cuenta o que sirven para pensar cómo caracterizar el capitalismo contemporáneo. Uno es tomado de Samir Amin, que él habla de que el capitalismo se ha transformado en un capitalismo de monopolios generalizados, es decir, que monopolios que abarcan todas las cadenas globales de valor, todas las tramas productivas, y las finanzas, no están concentrados en una sola actividad, y estas posiciones monopólicas que controlan la tecnología, las finanzas, el acceso a los recursos naturales, las comunicaciones y la industria bélica, garantiza para estos sectores la apropiación de una renta monopólica que no implica una eliminación de la ley del valor ni nada por el estilo, sino que a través de estas rentas monopólicas logran apropiarse de gran parte del plusvalor global, ¿no? Y otro elemento es el concepto de capital ficticio, de que justamente este capitalismo en crisis lleva a que gran parte de los excedentes no vayan a actividades productivas, sino hacia activos financieros, y estos activos financieros como bonos, acciones, derivados, etcétera, no implica una dicotomía entre un capitalismo bueno y un capitalismo malo, sino por el contrario, que implican un capital ficticio que lo que hace es, a través de estos derechos de apropiación de un plusvalor futuro, ¿no? O sea, se adelantan a un plusvalor que todavía no se ha generado, pero estos activos financieros le dan derecho de apropiación de ese plusvalor que se va a generar. Bueno, y en este contexto también, me parece que estos dos elementos sirven para caracterizar este capitalismo global que se encuentra en crisis y que tiene derivas importantes, que es a donde quería llegar, que es a esta disputa geopolítica que estamos atravesando en este momento, donde Estados Unidos, que es la potencia que se encuentra amenazada, la potencia imperialista, empieza a profundizar la llamada doctrina Monroe, es decir, el control sobre nuestra América, sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Y ahí hay dos documentos importantes. Uno habló en extenso el profesor Mauricio Esteves recién, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, pero antes de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de Trump, salió otro documento en noviembre, o a principios de noviembre, que es el informe 2025 al Congreso estadounidense de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China. Y este documento enfatiza muy claramente, sin dobles vueltas, sin ocultamiento, sin un lenguaje ambiguo, sino muy directo, que consideran a China como una amenaza y al continente americano como un área de seguridad vital que hay que volver a controlar y a retirar a China o la influencia china del territorio, y esa es la estrategia que se plantean, tal cual después se va a plasmar también en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? El documento de este informe anual 2025 va a plantear, ahí está, 4 puntos centrales que consideran que están en disputa con China, ¿no? Uno va a ser la cuestión de los puertos y de la logística, el segundo es el de telecomunicaciones, el tercero el de acceso a los minerales críticos, a las tierras raras, al litio, y el cuarto punto es el de la energía y la tecnología, ¿no? Esos 4 puntos están claramente expresados como en disputa, ¿no? El documento va a decir, va a caracterizar
voy a leer un parrafito breve, dice, consideran que a pesar de enfrentarse a graves tensiones económicas, China, ¿no? O sea, caracterizan que China está atravesando tensiones económicas, pero dicen que el último año los líderes chinos han seguido canalizando recursos estatales hacia la manufactura de alta tecnología, expandiendo herramientas económicas evasivas y coercitivas, exportando sus problemas al exterior, inundando los mercados globales con un exceso de oferta subsidiado por el Estado que distorsiona los precios globales y debilita a la competencia, y utilizando como arma su influencia sobre los cuellos de botellas de las cadenas de suministro. Y agregan, Pekín ha intensificado sus actividades desestabilizadoras en la zona gris, ha avanzado en sus preparativos para un posible conflicto militar y ha profundizado su coordinación con actores malignos como Rusia e Irán. También ha continuado sus esfuerzos concertados para establecer la hegemonía económica y militar regional en el sudeste asiático y las islas del Pacífico como trampolines para proyectar su poder hacia su objetivo a largo plazo de desplazar a Estados Unidos como potencia dominante en el Indo-Pacífico y eventualmente en el mundo. Es decir, que ellos consideran a China, dejan claramente que consideran que China los quiere desplazar como potencia dominante, ¿no? Y por eso plantean que tienen que recuperar el acceso a estos 4 elementos claves en el territorio latinoamericano y caribeño. En el informe identifican entonces a la región como un espacio donde China amplía su presencia mediante inversiones en puertos, canales, infraestructura logística y sistema de transportes. Estas inversiones las perciben como, no como meramente económicas, sino como dispositivos estratégicos que China utiliza para asegurar sus rutas comerciales, proyectar poder marítimo y consolidar su inserción global. Obviamente omiten señalar que las propias políticas desde el consenso de Washington en adelante que promovieron para toda la región llevaban a la apertura al ingreso de capitales transnacionales y sobre todo a las privatizaciones de los puertos. Ahora el problema es que esas privatizaciones caen en manos de China y no de Estados Unidos y sus socios. Ahí plantean en el documento como punto emblemático la expansión de China en el puerto de Paranaguá, en Brasil. Lo consideran uno de los nodos del agronegocio sudamericano y por lo tanto están muy preocupados que eso esté controlado por China. Lo mismo en el caso del Canal de Panamá, están preocupados porque China controla o gestiona terminales portuarias en ambos extremos del canal a través de sus empresas y entonces advierten que la presencia de China podría afectar la operatividad del comercio global y la movilidad naval estadounidense en eventuales escenarios de tensión, ¿no? O sea, están preocupados por no controlar el Canal de Panamá, sobre todo ante los conflictos que están proyectando en momentos futuros. Bueno, y también mencionan ahí las inversiones portuarias de China en Perú, en Colombia y en Ecuador como problemáticas, porque consideran que China está buscando garantizarse carreteras, corredores bioceánicos que conecten el Atlántico con el Pacífico y esto los va a beneficiar. El segundo punto que consideran problemático es el de las telecomunicaciones y el de la vigilancia digital. Obviamente siempre lo que consideran problemático es que sea la tecnología china la que esté presente por ejemplo, en las redes 4G o en los despliegues del 5G y no las corporaciones estadounidenses, ¿no? Que China desplace a Google, a Amazon, a Microsoft y a Meta en infraestructura. Entonces, particularmente en el informe destacan la amenaza china en México, lo señalan como clave, señalan que Huawei opera centros de datos, desarrolla infraestructura 5G
y participan sistemas de videovigilancia urbana. Obviamente lo plantean como que hay una amenaza de control de China de datos y de redes y que comprometen la ciberseguridad. El tema es que desplaza en ese control a las corporaciones estadounidenses, que son las que realmente también están recolectando datos masivos sin controles democráticos efectivos por parte de nuestros países, ¿no? La preocupación por la vigilancia debería, como corporativa, debe existir, no importa de la naturaleza de donde provengan las empresas. El tema es que nuestros países no están capacitados, no tienen la suficiente soberanía digital y marcos regulatorios para impedir que se protejan o para posibilitar que se protejan los datos de la población. Bueno, el informe marca ahí el caso de El Salvador. También ven como preocupante que China esté implementando sistemas de video, otorgando tecnología para videovigilancia. Particularmente señalan a Huawei, que está participando en un proyecto que se llama Ciudades Seguras. Y bueno, entonces consideran que ahí hay un peligro por la presencia de Huawei en El Salvador, también en Chile, porque Huawei participa en la red de fibra óptica y en proyectos 5G. Bueno, y Estados Unidos se siente desplazado en la cuestión de las telecomunicaciones y vigilancia digital. El tercer elemento son los minerales críticos y la transición energética. El litio, ahí en el informe hay un apartado muy importante acerca del lugar que ocupa el Triángulo del Litio, del que participan Argentina, Bolivia y Chile, y están fuertemente preocupados por la presencia de China en todas las etapas de la cadena productiva, en la extracción, en el refinamiento y en la fabricación de baterías. Y señalan ahí la presencia de empresas chinas tanto en Argentina como en Chile e incluso en Bolivia, ¿no? Y la preocupación estadounidense se centra en un hecho estructural. China no solo controla parte de las reservas latinoamericanas de litio, sino que domina más del 70% del refinado mundial de litio, convirtiendo a América Latina en un eslabón clave para su seguridad energética, ¿no? Entonces, la intención es sacar a China del control que tiene sobre las reservas latinoamericanas de litio. Y América Latina, pese a que posee vastas reservas de litio, carece de la capacidad industrial para transformarlo en baterías, en vehículos eléctricos o en sistemas de almacenamiento energético. Por eso es China la que tiene la tecnología necesaria para desarrollarlo. Además del litio, el informe presentado ante el Congreso estadounidense menciona la creciente importancia de las tierras raras y ahí destaca el rol de Brasil como proveedor de tierras raras y muestra preocupación porque incluso cuando la extracción ocurre en territorios aliados de Estados Unidos, la refinación sigue dependiendo de China. Bueno, y por último, el cuarto elemento que señala el informe de preocupación por la presencia de China en América Latina tiene que ver con los sectores energéticos clave, ¿no? En Brasil señalan que la empresa estatal china controla una parte significativa de la infraestructura eléctrica, incluyendo líneas de transmisión que conectan regiones estratégicas del país. Bueno, señalan la presencia china en Venezuela. Por lo tanto, el informe, vuelvo a decir, estos 4 puntos son los que muestran mayor preocupación para Estados Unidos por la presencia de China y el desplazamiento de las corporaciones de Estados Unidos. Y este informe va a concluir que América Latina se ha convertido en un espacio central de la disputa con China
y Washington se siente amenazada su influencia en la región y percibe que los países latinoamericanos están diversificando alianzas, adoptando tecnología china y estableciendo asociaciones estratégicas mineras y portuarias que escapan a su control directo, y esa es la gran preocupación que tiene China, y uno leyendo este informe entiende la acción contra Venezuela por controlar directamente el petróleo, ¿no? No solo en Venezuela, sino también en Medio Oriente, pero centrándonos en América Latina, vemos ahí la necesidad que tiene Estados Unidos en este contexto de disputa global por controlar la región a como dé lugar, ya sea con aliados, y cuando no tiene aliados, interviniendo directamente. Ahora, bien. Ahora, esta disputa geopolítica, por el control de América Latina, pero siempre con el objetivo de sacar a China del control de América Latina, también se expresa en la emergencia de sectores reaccionarios, de ultraderechas o de neofascismos, que es una deriva de esta crisis y de esta búsqueda de las clases dominantes, sobre todo tecnológica y financiera, que buscan controlar a los países de la región, ¿no? La emergencia de la derecha no es una reacción antineoliberal, ni expresión del descontento popular, sino que es la reconfiguración política de las fracciones hegemónicas del gran capital, ¿no? Y eso se ve en Estados Unidos. A partir de la crisis del 2008, se sintieron amenazados por la capacidad de recuperación de China después de no del 2008, perdón, de la crisis del 2008, y por lo tanto buscaron controlar directamente las fuerzas políticas, ¿no? Aparecen ahí estas fuerzas reaccionarias que en este contexto de declive hegemónico transforman la relación que en las últimas décadas han mantenido las élites dominantes con las fuerzas de extrema derecha. Y si bien siempre esto ha sido las élites dominantes con la extrema derecha han mantenido una relación instrumental en el sentido de controlar o mantener las herramientas políticas, me parece que a partir de la crisis del 2008 y la posterior disputa geopolítica está marcando un punto de inflexión en esta transformación, ¿no? Las fracciones hegemónicas del gran capital emprendieron un proceso de reconfiguración política que creo que puede rastrearse desde la emergencia del Tea Party hasta la consolidación del bloque MAGA en torno al trumpismo, y en la influencia que ejercen sobre el resto del mundo para consolidar a fuerzas de extrema derecha, que, vuelvo a decir, no son antineoliberales, sino que lo que buscan es desregular los controles sobre las grandes corporaciones. Por eso ahí está esa frase de Peter Thiel, que es el magnate de las grandes tecnológicas, que ahora está viviendo en Argentina y asesorando al gobierno de Milei. Es una frase del 2009 donde él lo plantea clarito. Dice: yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. La gran misión para nosotros, los libertarios, es hallar una vía de escape que nos permita eludir la política en todas sus formas. La frontera más prometedora es el ciberespacio. Ellos están buscando, en la competencia que están llevando adelante, sobre todo en la carrera tecnológica, que no haya controles, que no haya capacidad de los gobiernos por controlar su desarrollo, y por eso están promoviendo las usinas ideológicas de ultraderecha en todo el mundo a través de distintas redes como la red Atlas, que influencian a personajes como Milei, como Bolsonaro, como Katz, como toda esta derecha que está expresándose en América Latina, pero no solo en América Latina, sino también
en Europa. Son los grandes magnates de las tecnológicas, pero también de las finanzas y de los hidrocarburos, y más allá de las disputas que puedan tener entre ellos, sobre todo personajes como Bannon y por otro lado Musk y Thiel, lo que quieren es regular a sus sectores estratégicos para no tener ningún control soberano por parte de los gobiernos. Y eso es lo que encubre este discurso libertario. Bien, para ir cerrando. Sí, un minuto, doctor. Sí. Bueno, la dimensión imperialista de estas políticas de ultraderechas tienen que ver con la política exterior militarista que se expresa en Venezuela, en nuestro territorio, pero en Gaza, en Ucrania, la emergencia de los gobiernos de ultraderecha, en América Latina, que están subordinados al trumpismo. Y como para ir concluyendo, acá, como síntesis de lo que quería contarles es esto, que la caracterización es que estamos en un capitalismo en crisis, que es una crisis estructural, no es una crisis coyuntural, que lleva a una transformación del capitalismo, que se expresa dramáticamente en esta disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, y el ascenso de estas ultraderechas como recomposición política del capital. Ahora, estas contradicciones no, como decía Maccini al principio, también expresan que hay un escenario que se abre de disputas. Estas fuerzas de ultraderecha no representan a los sectores populares, por más que los discursos hayan pretendido canalizar los conflictos, las frustraciones de muchos de los sectores populares, de las clases trabajadoras, con algunos gobiernos progresistas de la región, pero a pesar de eso no tienen respuestas para solucionar los problemas de trabajo, de vivienda, de salud, de educación, sino que los agravan, como lo vemos, por lo menos los que estamos transitando la experiencia de Milei en Argentina, y esto abre escenarios de disputa para la construcción de alternativas, ¿no? Esperemos que estas alternativas no vayan solamente por una cuestión electoral y que no tengan un programa, sino que lo que hace falta es tener un programa político de disputa de soberanía, de disputa de derechos, de recuperar los derechos sociales, laborales, y de recuperar la soberanía nacional frente a esta embestida del imperialismo estadounidense sobre la región, porque si no, la derecha se va a recuperar y va a volver a imponer su programa neoliberal a través de gobiernos subordinados al poder político imperialista. Así que bueno, acá lo dejo. Muchas gracias, doctora Gabriela. Sí, esperen que tengo que dejar de compartir ahora. Vamos a pasar al último expositor de esta mesa, que es el doctor Federico Manchón, quien va a exponer una ponencia titulada Frente a la disociación políticamente inducida de la globalización y las regionalizaciones, la neutralidad activa de América Latina y el Caribe. Adelante, doctor. Voy a tratar en 4 puntos lo que me quería presentar en esta ponencia. Primero, el contexto. El segundo punto es la globalización reciente y las regionalizaciones. Durante el periodo de la globalización reciente se dieron políticas de convergencia, tanto entre la globalización como las regionalizaciones. En el tercer punto, la globalización en cuestión, políticas de divergencia versus políticas de defensa de la convergencia. Y 4, brevemente, nuestra América, empezar por el principio, defender la soberanía de los estados de la región para restaurar la convergencia mutuamente favorable
entre la globalización y las regionalizaciones. Primero, contexto. La economía mundial capitalista nació a principios del siglo XIX como proceso global que, como hasta ahora, ha estado interestatalmente gestionado. La recíproca co-constitución de sociedades capitalistas estatalmente organizadas produjo una reproducción de la economía mundial global, en la que, al mismo tiempo, se preservó la diferencia política entre los estados que se reprodujeron modificándose en una inevitable interdependencia. Las sociedades estatales capitalistas no preceden a las relaciones entre sí. El nacionalismo metodológico, que equivocadamente las supone previamente preconstituidas, es un concepto metafísico derivado del justnaturalismo, al que ya la Ilustración criticaba durante el siglo XVIII. 3. La siguiente. Con el imperialismo capitalista de fines del siglo XIX, la formación de precios del capitalismo monopólico occidental subsumió todas las otras formas, todas las otras formaciones de precios en los mercados no capitalistas del resto del mundo, determinándolas mediante procesos de dominio político coactivo a través de guerras de expansión territorial y aumento poblacional, pero también mediante coerción diplomática y económica en la emergente interdependencia asimétrica imperialista entre estados soberanos de capacidades diferentes. Segundo punto, globalización reciente y regionalizaciones, políticas de convergencia. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional jerarquizado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, juridificó el principio de la prohibición de la coacción política por medios no pacíficos para la solución de los conflictos, en especial la amenaza o el uso de la guerra. Este principio juridificado produjo irrelevancia práctica de las discusiones acerca de las guerras justas o injustas. Desde 1945 solo son relevantes entre Estados miembros de la ONU las discusiones sobre guerras legales, que son las que decide la ONU, y las ilegales, que son las que no decide la ONU. ¿La que sigue? Prohibida la coerción y la coacción por la ONU, y coetáneamente a la descolonización que deshizo las regionalizaciones imperiales, la ampliación espacial y poblacional requerida para la cooperación competitiva eficaz entre los estados durante el proceso de reproducción ampliada global quedó solo determinada por la voluntad de los estados de constituirla mediante la integración pacífica negociada. En lugar de las conquistas territoriales y de población, las regionalizaciones comenzaron a realizarse mediante acuerdos políticos pacíficos de integración recíprocamente satisfactorios para sus Estados miembros. 2.3. La implosión soviética de los 90 del siglo XX permitió completar la integración de los países previamente excluidos por no pertenecer a áreas de influencia occidental y, simultáneamente, fortalecer la relación entre las regionalizaciones y la globalización económica. 2.4. Los Estados miembros de la ONU tienen regímenes de economía política de propiedad pública, propiedad privada y régimen asalariado que, a través del mercado, les permite la reintegración de la unidad social productiva de sus propietarios, de los propietarios de los medios de producción, con sus operarios en la unidad del Estado. 2.5. El mercado mundial está sistemáticamente integrado por este centro oligopólico público-privado en el que la activa participación concurrente de las empresas transnacionales y los principales estados miembros de la comunidad internacional subsume y determina a todos los otros mercados tomadores de precio mediante una estructura de precios oligopólica que, en conjunto, realizan el proceso de reproducción ampliada global. 2.6. En particular, determina el mercado de los tomadores de precio del mercado de fuerza de trabajo,
que, universalizado como ejército industrial de reserva global, aunque gestionado internacionalmente, sirve para garantizar la preservación de la reproducción ampliada mundial. 2.7. Hasta la crisis del 2008, las políticas globalizadoras de apertura económica comercial, de offshoring de las empresas transnacionales, creadoras de cadenas globales de valor y de expansión financiera global del bien público global del dólar, entre comillas por no serlo, reforzaron el soporte recíproco entre globalización y regionalizaciones. Así, lograron desde principios de la década de los 90 duplicar la apertura del PIB global hasta el 30% del comercio mundial respecto del PIB global. 3. La globalización en cuestión. Políticas de divergencia versus políticas de defensa de la convergencia. 3.1. Hasta los años 80 del siglo XX aumentó la divergencia de la participación en el crecimiento de los países avanzados en el PIB global a costa del crecimiento de los países en desarrollo. Desde los 90, la globalización políticamente promovida invirtió esta tendencia. Las políticas globalizadoras produjeron una inversión de la dinámica de participación en el PIB global con un aumento de la participación de los países en desarrollo a costa de los países avanzados, lo que provocó un cambio de dirección de las políticas de los países avanzados. Estados Unidos viró a una política desglobalizadora. Usó el dominio financiero mundial, reverso de su crónico y gigantesco déficit externo, para ejercer políticas de discriminación internacionalmente ilegales mediante sanciones de efectos secundarios. Este fue factor principal del estancamiento de la globalización y de la búsqueda por parte de Estados Unidos de la interrupción de la convergencia de la globalización con las regionalizaciones, promovidas ahora como zonas de repliegue del anterior offshoring mediante políticas de offshoring. 3.2. Estados Unidos impulsó políticamente los reshoring y los nearshoring, los friendshoring y los allyshoring, lo que debilitó la capacidad de negociación de aquellos socios que esperaban favorecerse del torcimiento político de la reconfiguración previa de la globalización. 3.3. Para ello, aumentó la violación del OINU en materia de política exterior y seguridad, inhabilitó parcialmente a la Organización Mundial del Comercio y sesgó a su favor el funcionamiento de las organizaciones de Bretton Woods, corrompió el motivo de intervención humanitaria que requiere autorización de la OINU y pervirtió el motivo de autodefensa mediante la intervención armada preventiva en otros países bajo sospecha de ser agredidos por ellos. Y también inventó motivos no contemplados en el OINU para violar la inmunidad soberana de otros estados, como cambiar regímenes políticos no liberales, combatir el narcotráfico y luchar contra el terrorismo. Grave tratándose de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el paroxismo de Trump 2.0, Estados Unidos terminó de convertirse en un delincuente violador del derecho internacional de la ONU y en un Estado fallido canalla que pretende su provecho a costa de los demás Estados miembros de la comunidad internacional. 3.4. Pero es equivocado, como suponen algunos, que el efecto de la conducta delictiva del poder hegemónico global fue el fin de la ONU y su sustitución por el caos. Los delitos internacionales de Estados Unidos no han sido capaces hasta ahora de anular el derecho internacional. Muchos importantes Estados miembros siguen respetando en general los principios y normas de ordenamiento normativo de la ONU, incluyendo entre ellos varios de los aliados de Estados Unidos. 3.5. Los BRICS Plus se han transformado no en una alternativa de la ONU, como pretende el Occidente colectivo, sino en un complemento de la ONU que cumple con sus principios.
conscientes de la necesidad de su reforma, cumplen con sus normas, en especial las que establecen las condiciones de su propia modificación, como ocurre con todo ordenamiento de derecho positivo moderno. 4. Nuestra América, empezar por el principio, defender la soberanía de los estados de la región para restaurar la convergencia mutuamente favorable entre globalización y regionalizaciones. 4.1. América Latina y el Caribe es una de las regiones menos vinculadas económicamente entre sí, a pesar de su unidad lingüística, cultural y religiosa. Pocos estados miembros de la región y durante cortos lapsos tienen a otros estados miembros de la región como principal socio comercial. Amén de nuestra debilidad de integración productiva, nuestra vinculación productiva extraterritorial a través del comercio sigue siendo en eslabones o tramos nacionales o regionales de cadenas globales de valor de relativamente bajo valor añadido. Nuestros niveles de ahorro propios son incapaces de sostener niveles de inversión para un desarrollo nacional y regional que sea internacionalmente competitivo. Somos altamente dependientes del financiamiento externo y de la inversión extranjera directa bajo condiciones extremadamente desfavorables para el desarrollo de la región y de sus estados miembros, y para utilizarlo como palanca para mejorar nuestra situación nacional y regional en la comunidad internacional. 4.2. En estas condiciones, el principio de defender las soberanías de nuestros pueblos políticamente organizados, para que los estados miembros de nuestra América sean capaces de autodeterminarse en condiciones de interdependencia simétrica, eso significa que en la debilidad regional y subregional que en este momento padecemos, la preservación de los organismos regionales y subregionales capaces de representarnos, así como de nuevos y más funcionales organismos y suborganismos regionales que seamos capaces de crear, pasa por la defensa del interés nacional de nuestras soberanías, aunque la afirmación sea una verdad de perogrullo. 4.3. El lineamiento de nuestras soberanías con Estados Unidos sería reducirlas a vectores de ejercicio de las pretensiones donroístas de formación de transformar el hemisferio occidental en un coto reducido al servicio de las violaciones explícitas y generalizadas de Trump II, en aras de suprimir las autodeterminaciones de nuestros Estados miembros para relacionarnos conforme los intereses nacionales de nuestros pueblos con el resto de los pueblos del mundo. Los BRICS son parte de un parapeto frente a las pretensiones donroístas que nuestras soberanías y nuestras regiones y subregiones no deben subestimar. Y con esto termino. Muchas gracias al doctor Manchón. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas o comentarios. Si alguien está interesado aquí en el auditorio y en la sala de Zoom, adelante, por favor. No hay, nadie se anima. Nadie quiere participar. Nadie quiere participar. A mí, bueno, sí, le voy a dar la palabra a alguien del auditorio. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora Gabriela. Y también el que está en el auditorio le quiere hacer una pregunta a la doctora Gabriela. Muy bien. Venga, permita. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todas las ponencias bastante interesantes. Hay como muchísimos elementos en común entre todas, me parece. Y bueno, gracias por el espacio también aquí en el que se pueda discutir esto. Específicamente a la doctora Gabriela, es que no entendí muy bien
cuál es el nexo entre reordenamiento imperialista y resurgimiento de las derechas. No sé si puede abundar un poquito más, porque me parece que se quedó un poquito acotado cuando hablaba de la composición de clase, me parece, a partir de el ordenamiento, digamos, económico de los estados respecto al ordenamiento imperial, algo así, ¿no? Entonces, si puede abundar un poquito más respecto a eso, y si pudiera quizá tal vez ejemplificar cómo es que América Latina ha transitado, ¿no?, bruscamente de estos escenarios de la izquierda progresista, digamos, a las derechas o ultraderechas, y que tiene que ver, ¿no?, estos tránsitos con el reordenamiento imperialista o el nuevo orden, ¿no?, regional latinoamericano, no sé. Por favor, si puede abundar un poquito más en eso. Gracias. Sí, al doctor Marchini habla de 6 puntos, 6 temas en los que se deben de ir abordando, como son migraciones, tasas de interés. Bueno, en estos 6 puntos que establece, ¿quiénes serían los actores que usted propone tendrían que participar o tendríamos que seguir discutiendo aquí en los foros académicos? Esto, pues sí, abona al saber, pero pues creo que se requiere de otra participación de actores, que me gustaría escuchar su propuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de una vez entonces yo aprovecho que tengo el micrófono. Sí, para la doctora Gabriela, si podría andar en esta afirmación que hizo. No. Esta afirmación sobre el escape de la derecha, que planean como un escape y el ciberespacio. Si puede ahondar en esta idea que mencionó durante su ponencia. Sí, sí la recuerda, es la mencionó un autor y habló de esta idea del escape, el ciberespacio y como confrontando o huyendo de la política o algo así. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Si no, pues le damos la palabra. Empezamos, si quiere, el doctor Jorge Marchini. Sí, bueno, muchas gracias. La pregunta creo que es, sobre todo, tiene con la... No sé si... la pregunta creo que tiene que ver obviamente con una preocupación. ¿Quiénes son los interlocutores para iniciativas de integración latinoamericana? Visto que, por lo pronto, los gobiernos y digamos, las condiciones políticas están muy confrontadas. No es lo mismo un gobierno como ha sido el de Colombia o México o Brasil con relación a El Salvador, Argentina, Chile, bueno, lo que estamos viendo de polarizaciones políticas que claramente plantea una referencia de perspectiva estratégica muy distinta, alternativa y confrontativa en cuanto a las posiciones. No, yo creo que el primer tema para dilucidar, primero es muy importante que exista una ruptura con el clima de que no se puede proponer. Las propuestas tienen que ser prácticas. Yo lo digo solamente una, porque se puede hablar de otros temas más. En el caso de las condiciones de oferta de productos que son claves al mundo y que América Latina pasa a ser un proveedor central, por eso también está en ambición América Latina, como son, por ejemplo, los minerales, la energía y los alimentos. La capacidad de oferta de nuestros países es muy superior a la demanda interna, por lo tanto existe una condición exportadora potencial, sobre todo por una demanda mundial que no puede ser satisfecha por otras fuentes. Esto plantea, aún países con posiciones distintas, dejamos el tema del litio, el tema de los minerales, condiciones para poder empezar a pensar de coordinaciones en común. Así mismo pasa con el abastecimiento de productos. Es decir, existe una necesidad que va más allá de posiciones políticas. El segundo tema es dónde plantearlo. Creo que hay dos elementos. Uno es los movimientos sociales que tengan capacidad no solo de tener, lo cual es muy justo, la protesta, el reclamo, las condiciones de oposición a posiciones, a políticas y obviamente a este tipo de entramamiento de las condiciones de América Latina que han dicho varios disertantes en esta velada, sino también
hacia las condiciones de propuestas concretas que deben ser alcanzables. Yo digo, estos temas son alcanzables en cada tema y esto debe insistirse también en los organismos que reúnen a la región. Yo creo que el más importante en referencia inmediata es la CELAC. La CELAC es un organismo muy particular, reúne a los 33 países de América Latina y del Caribe, no tiene una secretaría permanente, pero es el ámbito donde se reúnen todos los países y estos debates tienen que ser planteados. Obviamente la CELAC no toma resoluciones si no es por consenso completo, lo cual es muy complejo, pero sí el posicionamiento es importante. Yo creo que esto tiene que ser planteado y rompamos este clima de dejar solo en consignas aspiracionales muy importantes nuestras perspectivas y por otro lado también plantear la idea de que el nihilismo, de que no es posible este mundo, yo creo que varias también de las disertaciones de este evento plantean que las condiciones son contradictorias a nivel mundial, la hegemonía en cuestionamiento de Estados Unidos, la misma gobierno de Donald Trump en las condiciones fallidas que va tomando permanentemente, que está perdiendo hasta la capacidad de su propia opinión social en Estados Unidos, las condiciones de China apareciendo como un gran interlocutor a nivel internacional. Bueno, estas son las condiciones que tenemos actualmente y creo que sí requieren no la simplificación, sino el trabajo, por eso está importante el trabajo académico, el trabajo de estudio, investigaciones, para poder plantear un horizonte superador, realizable, realista y por supuesto no es tan solo intelectual, sino integrado a los movimientos reales de la sociedad. Bien. Bueno, gracias por las preguntas. A ver si entendí bien. Sí, yo lo que creo es que no podemos entender el auge de las extremas derechas si no ponemos como telón de fondo la agudización de la crisis capitalista y el declive hegemónico de la potencia imperialista por excelencia que es Estados Unidos, ¿no? Porque hay un sector clave de la clase dominante estadounidense que se propuso tomar el control político y para eso han creado, financian los llamados usinas ideológicas en todo el mundo. Hay notas muy interesantes de algunos investigadores del tema para financiar a las fuerzas políticas de extrema derecha, ¿no? Incluso en el 2024, perdón, en el 2025 vimos a personajes como Elon Musk en Alemania apoyando al partido abiertamente nazi, ¿no? Están detrás de todas estas fuerzas reaccionarias en todo el mundo y en Estados Unidos detrás de Trump, ¿no? Son los que han puesto el financiamiento a través de todas estas usinas ideológicas para estas fuerzas políticas de ultraderecha, incluso hasta utilizando la capacidad tecnológica que tienen de manipulación de datos para intervenir electoralmente, como el caso de Cambridge Analytica en Inglaterra con el Brexit, que después salió a la luz que también estuvieron detrás de la elección de Mauricio Macri en Argentina en 2015. Entonces creo que hay ahí una determinación política de la élite dominante monopólica, financiera, estadounidense, de intervenir y de apoyar estas fuerzas de extrema derecha, que no son, que por eso decía, a lo mejor estuvo un poco confuso porque me aceleré dado el tiempo, que no son antineoliberales. Yo creo que son abiertamente neoliberales porque buscan desregular las actividades que ellos desarrollan, fundamentalmente las tecnológicas, no quieren ningún tipo de control sobre sus actividades porque están en una competencia feroz frente a las tecnológicas chinas, ¿no? Entonces están en la búsqueda de lo que llaman la gran inteligencia artificial o la inteligencia artificial general y para eso necesitan no tener ningún tipo de restricciones. De hecho, no sé si saben, pero hace unos días el presidente de Argentina, Milei, y Sturzenegger, que es su ministro de regulación, publicaron una nota en el Financial Times diciendo que van a permitir la formación de empresas que no tienen seres humanos, o sea, que son empresas creadas por inteligencia artificial. Y hoy creo que salió una respuesta
a esa nota que publicaron diciendo los peligros que hay ahí, porque no hay, no hay castigo posible ante delitos por parte de empresas manejadas totalmente por la propia inteligencia artificial. Pero bueno, esto que parece algo todavía de ciencia ficción, en realidad lo que busca es abrirle el terreno a las tecnológicas, a la inteligencia artificial y demás, para que experimenten en esta carrera competitiva que tienen y que no tengan ninguna regulación, ningún control acerca de lo que hacen en este avance, ¿no? Y sobre todo lo que hacen con la información, con los datos que tienen de la población. Entonces, me parece que esta élite global es la que está impulsando estas figuras como que está detrás de Trump en Estados Unidos. Sabemos que han financiado su campaña, pero también de personajes como los latinoamericanos, como Bukele, como Milei, como Katz, como el hijo de Bolsonaro, su hijo ahora. No quiere decir que todos sean lo mismo, pero son parte de esa ultraderecha internacional. Y Peter Thiel, que es uno de estos magnates tecnológicos, y ahí voy con la otra pregunta, ellos tienen toda una filosofía ultra reaccionaria, autoritaria, ¿no? Están contra el wokismo que llaman ellos, o sea, los movimientos feministas, todos lo que llaman el progresismo, ¿no? Y son los que están promoviendo esta lucha contra lo que llaman, todo es comunismo, todo tiende al comunismo, y plantean estos fantasmas, pero en realidad lo que proponen es regímenes cada vez donde está en retroceso la propia democracia liberal, ¿no? Las instituciones liberales, las democracias estas que incluso nosotros podemos criticarlas como democracias que no son plenamente participativas y plenamente democráticas, como podríamos pensarlas, pero incluso eso les molesta, ¿no? Les molesta porque no quieren encontrarse regulados por nada. Y por eso tienen toda un discurso a través de estas fundaciones, de estas usinas ideológicas, que es anti la democracia, contra los derechos democráticos, donde promueven estos regímenes autoritarios abiertamente, y lo dicen, lo explicitan, consideran que los derechos son un robo, que no hay que pagar impuestos. Bueno, toda esta parte de estos discursos que estamos escuchando cada vez con más fuerza, sobre todo en las redes, y tratando de construir consenso con sus posturas antiderechos, autoritarias, y lo dicen abiertamente, ¿no? Peter Thiel es fundador de PayPal, bueno, es uno de los socios de Elon Musk, es uno de los que está desarrollando la inteligencia artificial, y por lo tanto tienen su propia construcción ideológica ultraconservadora, reaccionaria, antiderechos, y abiertamente se pronuncian en contra de lo que para nosotros podrían ser tímidas democracias, pero incluso ellos les molestan y van hacia regímenes cada vez más autoritarios, ¿no? Pero por otro lado, profundamente desreguladores de su actividad, de sus actividades, porque están en esta competencia encarnizada contra la tecnología o contra las tecnológicas de China, ¿no? Bueno, no sé si logré explicarme, pero creo que iba por ahí la pregunta. Uh-huh. Muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa número 4. Si ya no hay más preguntas, entonces pasamos a nuestra siguiente mesa.